Hay un contexto que usted debe tener presente. En el capítulo 13, ellos están en el aposento en donde el Señor instituye la Santa Cena. Allá, después de haber instituido, le lava los pies a los apóstoles, entre ellos estaba Judas, le alcanza a lavar los pies a aquel fulano, y el hombre, Cristo, ¿se acuerdan? Que coge el pan y le dice a quien entregue el pan, ese es el que traiciona. El hombre recibe el pan y sale rápido a cumplir lo que había planeado contra el Señor, y luego el Señor entonces dice que se siente triste porque ellos lo van a negar, y Pedro dice: Señor, ellos de pronto, pero yo voy a ir contigo hasta lo último. Y el Señor le dice que bueno, ya ustedes conocen la historia del canto del gallo, que lo va a negar 3 veces. Y bueno, eso es lo que ocurrió. Y sigue versículo 14, el versículo 1, no se turbe su corazón, ¿sí? O sea, para que tengan presente qué está pasando, el contexto, y así pues se puedan imaginar la escena de una manera correcta. Esta porción contiene una de las conversaciones más íntimas registradas en la Escritura. El Señor Jesús, como maestro paciente, maestro tierno, les da unas enseñanzas a los apóstoles, a los 11, porque el otro ya se ha ido, entonces quedan 11. Y estas enseñanzas que les da están saturadas de consuelo. Esa es como la palabra clave en toda esta porción, la palabra consuelo. Y esas enseñanzas consoladoras también contienen enseñanzas fundamentales a propósito del tema que vimos esta mañana de la Santísima Trinidad. Este texto de Juan 14 corrobora eso que vimos, confirma esta doctrina bíblica, y hoy estaremos haciendo algunas referencias a ella. Antes del Señor dejar la tierra en estos últimos días, porque esto es ya más o menos medianoche del jueves, el viernes de la madrugada lo van a arrestar, y al mediodía ya lo están crucificando, entonces están a punto de ver a su Señor morir. Hay una mezcla de emociones, de sentimientos. Ellos esperaban llegar a Jerusalén para entronizar a Jesús, pero Él acaba de decirles que se va a ir, los va a dejar, y ellos quieren ir, pero Él no los deja ir con Él. Ellos no entienden. Hay una mezcla, hermano, de confusión, mejor dicho, desesperanza, en fin. Vamos a estudiar esa enseñanza en 2 puntos, en 3 puntos. El primer punto estaremos viendo desde el 1 hasta el 5 y veremos consuelo por su destino. En esa porción veremos que el Señor nos va a consolar a ellos diciéndole que aunque Él se va a ir a un lugar a donde ellos lo van a acompañar después, ¿sí? Consuelo por su destino. El segundo punto veremos versículos 6 al 13. Y veremos consuelo por su identidad. En esa porción el Señor les va a mostrar quién es, algo que hasta ese momento ellos no habían entendido. Y lo va a decir escuetamente para que ya tengan una esperanza firme en Él. Y el tercer punto veremos del 12 al 14, consuelo por sus promesas. Prácticamente para cerrar con broche de oro, diríamos por acá, Él dice unas palabras, casi que predicciones, para darles a ellos más consuelo debido pues a las emociones que están pasando en ese momento. Bueno, vamos entonces, primer punto, consuelo por su destino, versículos del 1 al 5. Dice: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Amén. Miren 13:33, arribita. Mira lo que les había dicho: hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos les digo a ustedes ahora: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso están turbados. Ellos quieren estar con el Señor, tienen expectativas del Señor, y Él les acaba de decir que se va a ir sin ellos. Pero ¿cómo así? Si hemos estado contigo
diríamos, en las buenas y en las malas, en todo momento estos 3 años. O sea, la tristeza había inundado aquella noche en ese aposento, después de la cena del Señor, esa santa cena que para nosotros es motivo de reverencia y de gozo. Para ellos acá se había convertido en una noche de tristeza, un ambiente pesado de angustia, pesadez. Las palabras que el rey les había dicho, que a donde él iba ellos no podían acompañarlo, aunque lo buscaran. Sí, en el 33 lo muestra, prácticamente, aunque me busquen, no pueden conmigo. Eso para ellos retumbaba en sus corazones, los había turbado. Es más, ni siquiera Pedro se atreve a preguntar nada en ese momento. Pedro acaba de ser prácticamente amonestado, o sea, acaba de decir: tú también me vas a dejar. Él, que siempre interviene en ese momento, él ya queda sin palabras. Tampoco él puede acompañar al Señor. Entonces, claro, esto los tiene a ellos estupefactos. Y por otro lado, el Señor empieza a decirles estas palabras acá, porque Él sabe que cuando Él muera, los 11 iban a vivir una crisis de fe terrible, tremenda, la peor de todas. Aquel a quien habían depositado su fe y su esperanza lo iban a matar y no se iba a defender. Aquel que pensaba que era el rey entronizado lo van a matar en un madero. Iban a pasar una prueba tan terrible que iba a poner a prueba la firmeza de esa fe, las convicciones que habían abrazado en Jesús, ¿sí? O sea, Jesús se los iban a quitar y durante 3 días no lo iban a ver. El Señor Jesús sabe esto, por eso Él empieza a decirles: no se turbe su corazón. Prácticamente les está anticipando lo que va a pasar, para que mientras Él no esté, ellos no se vayan a desviar. Entonces el rey concentra sus esfuerzos en brindar a sus apóstoles un consuelo anticipado, algo que los prepare, que los llene de esperanza para cuando la incertidumbre y la decepción toquen la puerta. ¿Ustedes se acuerdan? Hasta Pedro volvió a trabajar como pescador. Cada uno se escondió por allá en una casa por miedo a ser arrestados, ser matados también. O sea, prácticamente estaban a punto de negar la fe que habían adquirido. Estas palabras es para anticipar esos momentos. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido terrible ese sábado? El viernes murió el Señor, hubo un terremoto, expiró, lo sepultaron así rápidamente antes de que fuera el día de reposo. ¿Se imagina? Ese tuvo que haber sido el sábado más largo del universo. El Señor se murió. Lo mataron, está sepultado, ni vimos dónde, porque la única que fue a ver dónde lo habían enterrado fueron las mujeres, entre ellas María Magdalena. Ese sábado, mientras el Señor no estaba ahí con ellos, tuvo que haber sido el peor sábado del universo realmente. Pero hay otro detalle que no podemos ignorar, hermanos. Cuando usted lee Juan 14:1 y dice: no se turbe su corazón, o sea, no se angustien, no dejen que la tristeza los embargue o los paralice, estamos viendo que hay un contexto, ¿sí? Él les está diciendo que se va a ir y ellos no lo pueden acompañar aunque lo busquen. Les está anticipando la crisis que van a pasar para que cuando llegue estén más fortalecidos. Pero hay un detalle más que no podemos ignorar. Piénselo. Volvamos aquí a esta cena de la noche, jueves por la noche. ¿A quién es el que van a traicionar? ¿A quién es el que van a negar? ¿Quién es el que va a ser enjuiciado y asesinado? El Señor Jesús. En unas horas a Él es el que lo van a matar. ¿Quién es el que necesita consuelo? Humanamente hablando, el Señor, como verdadero hombre, ahí Él era el que necesitaba consuelo. Pero como ellos están tan ensimismados, ¿se acuerdan que estaban debatiendo quién era el más grande entre ellos? Que ni siquiera a ninguno se le ocurrió tomar la iniciativa de lavarle los pies al maestro, sino que fue Él el que se los lavó a ellos. Pues más encima de eso, nadie se le ocurre darle un consuelo, no, Él es el que lo da. Ese es nuestro Señor.
No se nos olvide ese detalle, hermano. Nuestro Señor es Dios. Amén. Pero también era un hombre. Ahí verdaderamente era un hombre. Eso cobra un significado más especial porque recordamos que Jesús es el que va a sufrir en unas horas. Acaba de ser traicionado. En breve lo van a abandonar los 11. Uno de ellos lo va a negar hasta con maldiciones y juramentos. Pues aquel que debía ser servido y consolado estaba sirviendo y consolando a otros. Ese es nuestro Señor. Pues bien, sigamos. El versículo 1 luego dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Impresionante. Así como ellos creían en Dios Jehová, así ellos debían creer en Jesús. Eso significa que Cristo pide que tengamos fe en Él como Hijo de Dios, así como debemos creer en Yahvé, el Dios de Israel. Algunas personas, conversábamos con alguna hermana ahorita, que hacen mucho énfasis en Jehová y a Jesús lo colocan a un lado por su confusión y sus falsas enseñanzas. Pero dense cuenta, crean en Jehová, pero crean también en mí. ¿Quién puede llegar a decir eso sino solamente Dios? Así como creemos en el Padre, debemos creer en el Hijo. No es una fe más grande para uno y no para el otro. Los 11 no debían entristecerse. Es más, Cristo les dice: si sienten que la tristeza los va a embargar, recuerden a dónde voy. Miren el versículo 2, ¿a dónde va? En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. ¿A dónde va el Señor? A la casa de mi Padre. Él les está diciendo dónde va. No es un misterio, está haciendo su cuento con ellos. Y les dice: en esa casa celestial hay muchas moradas. Mira lo que les dice luego: si así no fuera, ya les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Más consuelo, ya saben a dónde voy. Todavía no me pueden acompañar, pero es porque yo me les adelanto para prepararles a ustedes lugar. ¿No les parece hermoso ese consuelo? Claro que sí, pero hay un problema, hay cosas que ellos no han entendido. Ahorita lo sabemos bien. Él iba a volver para llevarlos consigo, dice en el versículo 13, para que estén donde yo estoy, dice la palabra de Dios para todos, otra versión. Dice en el 13: si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Sí? Eso ya lo había dicho antes, en Juan 12:26. Él había dicho: si alguno me sirve, sígame, donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿Sí? Y anoten ese otro texto paralelo, Hebreos 6:20. Hermanos y amigos, ese cielo posee la suficiente amplitud para recibir la multitud de redimidos de todas las naciones y épocas. Ese lugar es la Jerusalén celestial, la ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo, como dice Hebreos 11:10 y 16. Allá era donde él iba, y allá donde él iba a preparar lugar para los 11 y para todos los que nos siguen a él. Hermanos, ya sea a su regreso o al día de nuestra muerte, seremos trasladados allá, a nuestra residencia permanente en los cielos. Dice la Nueva Versión Internacional: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Una de esas está a nuestro lado. Versículo 4. Ustedes saben a dónde voy, saben el camino. Ellos no podían ir ese mismo día con Cristo hacia el Padre.
pero Él los llevaría después. Otro consuelo. Está diciendo que Él va a venir por ellos personalmente a llevarlos. Entonces ya saben su destino. ¿Cuál es el destino? ¿A dónde se dirige? A la casa del Padre, al Padre. Allá el Hijo nos va a llevar. En ese momento Tomás, quizás el más calculador y lógico de los 12 o de los 11, para ese momento interviene y pregunta, versículo 5, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Humanamente es una buena pregunta. El Señor les está diciendo que va al Padre, que después viene por ellos, que ya saben el camino, pero Tomás dice, ¿a dónde vas? No han entendido. Ellos no han comprendido. Dense cuenta que Tomás aquí está hablando por todos. Dice, no sabemos a dónde vas. Les está diciendo, no. En la casa del Padre, al Padre, pero todavía no captan. Qué lamentable es cuando se escucha la predicación del Evangelio, a veces, por más clara que sea, hay personas que no entienden, escuchan y luego se les sale por el otro oído, diríamos, por acá también. Parece que toman literal las palabras. No sabemos a dónde vas, a cuál ciudad de Israel. ¿Será que se va a ir del país? ¿A dónde va, Señor? El Señor. Si no comprendían a dónde iba Jesús, tampoco iban a saber el camino. En eso sí estamos de acuerdo con Tomás en este momento. Y así pasa. Nadie puede conocer a Dios si no conoce el camino. Bueno. Veamos algunos textos. Juan 7:33. Juan 7:33. Dice, Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. ¿Sí? Al que me envió. Luego nos revela que es el Padre, el que envió a él. ¿Se dan cuenta? Ahora miren el verso 35. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? Los judíos inconversos no entendieron. Pero qué triste es que los 11 en Juan 14 todavía tampoco han entendido. Bueno, entonces, primer punto, consuelo por su destino. El Señor les está dando consuelo, palabra de consuelo a los 11, porque se sienten angustiados y confundidos. Bueno, estamos retroalimentando. El Señor les dice que se va a ir y ellos no pueden ir con él aunque quieran buscar. Eso a ellos los golpeó en su corazón. Entonces Él les dice, pero voy a la casa de mi Padre. Allá les voy a preparar un lugar. Y es más, volveré personalmente con ustedes y me los llevo conmigo. ¿Sí? Entonces, el consuelo está en a dónde se dirige, al Padre. Y que a la vez a nosotros, sea que muramos o que Cristo regrese hoy, es allá donde nos dirigimos. Bueno, segundo punto. Consuelo por su identidad. Versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. A ver. Segundo punto, consuelo por su identidad.
otra vez, casi que por tercera vez, el Señor les revela a dónde va. ¿Qué dice? Al Padre. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Sí? ¿A dónde va? Y Él les dice, para llegar a Él, Jesús mismo era y es el único camino. Tomás dice, Señor, pero ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Él le responde, ya saben a dónde voy, al Padre, y ya saben el camino. Soy yo. Leamos algunos textos. Romanos 5:1. Las palabras de Jesús no pudieron tomarse literalmente. No está hablando de carreteras, caminos, no está hablando de una ciudad, de una casa, una mansión literal. Miren lo que dice Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos. En otras palabras, tenemos entrada al Padre por medio de la fe de Jesús. Cristo es la entrada, Cristo es el camino. Dice el otro texto en Juan 19, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora aquí él dice, yo soy el camino al Padre. Pero Él es el camino, ¿y qué más dice? Y la verdad. Impresionante. Segunda de Juan 3. Necesito ser ágiles y no pierdan el texto principal de Juan 2. Segunda de Juan 3. Dice que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. ¿Sí? Esa verdad del Padre y ese amor del Padre, unido a la verdad, está en el Hijo. Pero es el camino y la verdad y la vida. Miremos 1 de Juan 5:20. Otro texto a propósito del tema de esta mañana, que fue la Santísima Trinidad. 1 de Juan 5:20. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. El verdadero es aquel que envió al Hijo, el Padre. Pero luego el apóstol, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, identifica a Cristo como el verdadero. ¿Cuántos verdaderos son? Uno, que el Padre y el Hijo, uno son. Pero sin Cristo no se puede conocer al Padre. Así que Cristo es el camino y la verdad y la vida. Ahí tenemos, hermanos, nuevamente más pasajes que corroboran lo que hablamos de la Trinidad. Ellos, los 11, no tenían que esperar a llegar a las moradas celestiales para conocer al Padre. Así como nos pasa a nosotros. No necesariamente tenemos que tener una visión, un éxtasis celestial, sobrenatural, donde veamos el trono como Isaías, que se veía las faldas que llenaban el templo. No necesitamos una experiencia como esa para ver al Padre. Jesús está diciendo, al conocer a Jesús, conocer a mí, ya conocen al Padre. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Conoce usted a Cristo el Señor? Si conoce a Jesús, si conoce a Cristo, incluso hoy,
incluso ahora mismo estando aquí en este cuerpo mortal y pecador, ya conocemos al Padre. Es más, versículo 7, ya lo hemos visto. Pero ellos, porque lo vieron, ellos, los 11 estaban ahí con Jesús, ellos lo vieron, nosotros no. Bienaventurado el que no vio y creyó. No vivimos por fe, por vista, sino por fe. No vivimos por vista, sino por fe. No necesitamos verlo con nuestros ojos físicos, sino por medio de la fe. Veamos otro pasaje. Primera de Juan 2:13. Miren esas palabras: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Porque hemos conocido al Hijo. Bien. Y dense cuenta que el Señor les está diciendo a dónde va, les está diciendo cuál es el camino, y todavía en el versículo 8 Felipe hace una pregunta. O no es una pregunta, es más una petición. Señor, muéstranos al Padre. Osada, ¿no? Esa petición. Interviene el apóstol Felipe y le pide a Jesús: muéstranos al Padre, y con eso no basta. Bueno, esa petición es audaz. Hay muchas cosas detrás de esa petición, hermanos. Analícenla. Versículo 8, allá en Juan 14, no pierdan el texto. Primero, vemos a un Felipe que anhela conocer a Dios. Bonito, ¿no? Osado porque quiere prácticamente contemplar un anticipo de la gloria celestial. O sea, él anhela conocer a Dios, pero quiere ir más allá, quiere verlo. Muéstranos a Dios. Ok. Pero hay otro detalle que no pase por alto, hermano. Versículo 8, miren la petición de Felipe. Mire cuán grande es la fe de ellos, de Felipe, que tenían en Jesús, que no solamente le cree a las palabras de Jesús, sino que está convencido que Él puede permitirles ver a Dios. O sea, dense cuenta, él dice: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Él sabe que Jesús es verdadero, que lo que Él enseña es verdad. Él reconoce que hay una relación entre el Padre y el Hijo que es inigualable. Por eso confía que Jesús se lo podría mostrar también a Él. ¿No les parece hermosa la petición? No es esa típica petición mística de decir: queremos ver tu gloria aquí y tal cosa, abre nuestros ojos para ver tu rostro. Y no saben lo que están pidiendo. Si Dios nos mostrara su gloria aquí, todos nos morimos, hermano. No es ese tipo de petición, es una petición íntima de conocer a Dios como Jesús lo conoce. Pero bueno, por más apasionada y sincera que sea esa petición, falla. Esa falla. Porque pasa por alto quién es Jesús. Pasa por alto la identidad del Maestro. Es más, por eso es que Jesús le responde así, versículos 9 y 10. Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien las obra, es quien hace las obras. Miren esa respuesta, hermano. El Señor exhorta a Felipe y Él les dice: he estado con ustedes todo este tiempo. Él les está recordando todo lo que ellos han visto. ¿Quién no han visto, hermano?
ha resucitado muertos, le ha abierto ojos a ciegos, sanado a leprosos, ha sacado demonios. Todas esas cosas para nosotros han perdido tanto significado por la repetición de escucharlas en algunos sectores. Pero cada una de esas cosas jamás se habían hecho. Nunca nadie las había hecho, solamente Jesús. No olvidemos ese detalle. Ellos habían visto a Jesús en su gloria. Habían escuchado una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Estando en Jerusalén, Jesús hizo una oración y el Padre ahí en público le respondió. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Le dijo el Padre a Jesús en una reunión pública. Todo el mundo escuchó, hasta pensaron que era un rayo. O sea, a lo que voy es que una y otra vez han visto que no es un hombre común y corriente. Lo vieron caminar por las aguas. Una vez el Padre regala el viento y el viento se detiene. Es Dios, pero todavía no ha entendido. Felipe y los 11 tampoco. Ha sido suficiente tiempo como para que comprendan la deidad de Jesús, y ahora sí no se han dado cuenta, porque no es cuestión de tiempo. Puede haber alguien con 5 años en la iglesia y todavía no entender el evangelio. Puede alguien haberse bautizado hace 20 años y ni siquiera conocer a Cristo, o alguien puede ser nuevo, tener 1 año y nacer de nuevo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de gracia del Señor. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Dice: Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Wow. Aquí está lo que hablábamos también esta mañana en Hebreos 1:3. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí lo que está diciendo es: ver el rostro de Jesucristo es ver la gloria de Dios. Hoy día se enseña que la gloria de Dios es como una nube, una lluvia, un sentir. No, la gloria de Dios es que conozcamos a Cristo. Esa es la gloria de Dios. ¿La ha visto? Conocer a Cristo es ver la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Felipe la había visto muchas veces y no había caído en cuenta. Conocer a Jesús implicaba reconocer que Él está en el Padre y al mismo tiempo que el Padre está en Él. Wow. Esa es la doctrina de la Trinidad. Eso está en el versículo 10 de Juan 14. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Pero ¿acaso Jesús no está ahí? Porque dice que estoy en el Padre. No va para allá porque dice que estoy en el Padre. Si va para allá. Porque humanamente Él está ahí. Pero Cristo no solamente es hombre, es Dios. En su deidad omnipresente está arriba. Estaba arriba, estando ahí con ellos. Su deidad estaba con el Padre. Yo estoy en el Padre. Es más, miren un texto que está en Juan 1. Es más explícito de esto. Vamos a Juan 1. Perdón, Juan 3. Juan 3:13. Y léalo con lo que acabo de decir. Dice Juan 3:13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es lo mismo que estaba diciendo ahorita. Jesús estaba ahí con los apóstoles y aquí Jesús está hablando con Nicodemo.
Y les está diciendo, el Hijo del Hombre, o sea, él estaba ahí. Pero luego dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque en su humanidad él está ahí, pero él es Dios y en su deidad sigue estando en el cielo. Es lo glorioso, lo grande que es esa doctrina de la Trinidad. ¿Ven? Pues vamos a Juan 14. Por eso les dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿El Padre en mí? Distinción. Yo y él. Dos personas distintas. Pero yo estoy en él y él está en mí. Unidad. Distinción y unidad. ¿Qué es eso? Después se llamaría la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿No es bíblica la doctrina? Obvio que sí. Aunque el concepto como tal, la palabra Trinidad no esté, la doctrina está en toda parte de la Biblia. Y le dice Cristo, si hasta ese momento no se han dado cuenta por lo que han visto hacer de mí o lo que han escuchado hablar de mí, o a mí, escuchar hablar a mí, tan solo consideren las obras. Las palabras de Cristo demuestran esa realidad. Todo lo que él hablaba y todo lo que él hacía no era de su propia iniciativa, no lo hablaba de su propia cuenta, distinción de personas. Era el Padre el que le daba todo lo que él debía decir, debía hablar. Pero a la vez el Padre moraba en él. Dice, Padre que vive en mí. Él es el que obra, o sea, el Padre es el que está actuando en él. Cuando Cristo obraba, cuando Cristo sanó al tartamudo, cuando Cristo levantó al hijo de la viuda que estaba muerto, ¿quién obró ahí? El Padre, a través del Hijo. Entonces dice Jesús, ¿todavía no has creído, Felipe, que yo estoy en el Padre en mí? Pues entonces mira las obras. Esas obras no las haría un hombre común y corriente, solo las hace Dios. Miremos un pasaje, Juan 10:38. Dice, pero si hago las obras de mi Padre, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Ya lo había enseñado antes, hermanos. ¿Sí? Prácticamente, como comenta el doctor Hendrickson, Jesús expresa la mente del Padre porque la mente del Padre es también su propia mente. Cristo obra las obras de Dios Padre. Bien, sigamos adelante. Juan 14, versículo 11. Estamos hablando de todo este discurso que hasta ahora llevamos. Hay una cosa central, hay una verdad, la más importante. De hecho, no se turbe su corazón. ¿Cómo alcanzarían consuelo si tan solo entienden esto? Esto en el versículo 11. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si ellos entienden eso, tan solo eso, saben quién es Jesús. Y cuando les sea arrebatado, van a seguir estando confiados. Por eso les da todo este diálogo. ¿Sí? Ellos no solo habían oído su palabra, también habían visto las obras que confirmaban la realidad. Pero todavía no se habían percatado de la deidad plena del Hijo. Entonces, en ese segundo punto, vimos consuelo por su identidad. Si ellos supieran quién es Jesús, tendrían consuelo y su fe no vacilaría, porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Sí. Pero saben, hermanos, no han entendido. En Juan 13, cuando lavó los pies el Señor a ellos, Él les dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho ustedes también hagan, ¿se acuerdan? Ni siquiera después de eso nadie tomó la toalla para lavarle a Él.
siquiera después de haberle lavado los pies a ellos, ninguno de ellos lo entendió para practicarlo de una vez. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, lentos que somos para aprender, lentos. Si acaba de decirles que Él es Dios, ¿por qué no se postraron ahí a adorarlo? Han visto al Padre, póstrense. Pero no, siguen conversando. Así somos, lentos para aprender, para contemplar la gloria de Dios, para ser indiferentes, apáticos, irreverentes ante aquel a quien deberíamos tan solo postrarnos, caer como muertos a sus pies. Tercer punto, consuelo por sus promesas. Versículos 12 y 14. Veamos el 12. Dice: de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. En este pasaje es muy popular, ¿no? Algunos quieren hacer obras grandes y utilizan esto para promover proezas. Bueno, ya estamos en el contexto del pasaje como debe ser. Vamos a explicar qué significa. Si los discípulos creían esto acerca de Jesús, quién es Jesús, a dónde va Jesús, entonces ellos podrían hacer obras como las de Jesús, incluso mayores. El problema de ese versículo está en la palabra mayores. ¿Qué significa mayores? Significa que podemos hacer algo que nos haga sobresalir por encima de Jesús. ¿Significa que podemos hacer señales y prodigios incluso más grandes que la que hizo Jesús? No. Y esa es la interpretación más popular. ¿Cuánta soberbia hay en esto? ¿No se dan cuenta? Hay gente que está pretendiendo ser más grande y más poderoso, hacer obras más grandes que las de Él. ¿No les parece soberbio eso? ¿Quién acaso puede hacer lo que Jesús hace o mejorarlo? Nadie. Entonces aquí no está hablando de que si Jesús resucitó a 2 muertos, entonces yo puedo resucitar 4. O si Jesús salvó a un paralítico, entonces yo puedo sanar a 3 paralíticos. O solamente decirles que se paren y ya. No está hablando de eso. La grandeza de las obras de los cristianos no consiste en milagros más extraordinarios que los que hizo Cristo. El contexto nos está aclarando qué significa. ¿Qué dijimos ahorita? ¿Qué dijo Jesús ahorita? El Padre es el que está obrando en mí. Él dijo eso, ¿cierto? Créanme a las obras. Si no me creen a mí, crean a las obras. Todas las cosas que yo he hecho es porque el Padre vive en mí. O sea, todo lo que Jesús hizo fue el Padre obrando a través de Jesús. ¿Quién puede superar eso? Miren Juan 5:20. Juan 5:20 dice: el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que estas le mostrará para el asombro de ustedes. ¿A quién le está dando Jesús? A los incrédulos, a los judíos incrédulos. Está diciendo prácticamente que el Padre va a obrar a través del Hijo obras que dejará sorprendidos a los incrédulos. Pero básicamente es el Padre obrando a través del Hijo. ¿Quién puede superar las obras del Padre? Jesús está diciendo que podemos hacer obras más grandes que las que el Padre hacía por medio de Él. No. Entonces, no está hablando de mayores obras cosas hará en un sentido de que podemos superarlo, porque no es posible. Y ningún hijo de Dios le pasaría por la mente eso. Él está hablando en términos entonces de cantidad o de alcance, no de superioridad o mejoría. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos mayores obras que las de Jesús? Bueno, les explico de esa manera.
Todo lo que Jesús hacía, lo hacía solo Él, el Padre a través de Él. Cuando dice que nosotros haremos mayores obras, lo que está diciendo es: Dios ya no solo va a obrar por medio de un hombre, que era Jesús, sino que ahora iba a obrar a través de miles de creyentes o millones, porque el Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos. O sea, el Padre, así como obró en Jesús para hacer obras, ahora iba a venir a habitar en el corazón de los que creían en Jesús. Por eso dice: mayores obras harán. En el sentido de alcance, claro. Jesús solamente estuvo en Palestina, pero nosotros estamos dispersos en todas las naciones. Jesús, su ministerio como hombre era limitado por el espacio, el tiempo, la materia. Jesús no se transportaba de un lado para otro, porque era un hombre. ¿Sí? Bueno, cuando los 12 se dispersaron por el mundo, era como si Cristo se hubiera ido a 12 lugares a la vez. ¿Me hago entender? Mayores obras hará, en ese sentido. Eso es lo que significa. El libro de Hechos, la expansión mundial del cristianismo, la historia de la iglesia, comprueba que esto ya se cumplió. Mayores obras hicimos y estamos haciendo, claro que sí. No en el sentido de superar al Señor, es en el sentido de que estamos llevando a cabo una obra que en términos de pronto de alcance tiene más que lo que tuvo Jesús estando solo en Israel. Bueno, sigamos adelante por 14:13. Llevamos terminando. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Otro consuelo. Y este es el tercero: consuelo por sus promesas. Sí. Él les está diciendo, básicamente: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque como yo voy a volver al Padre, estando allá con el Padre, garantizaré que todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se los concedo. Ese consuelo es una promesa, prácticamente. Y dése cuenta lo profundo que es, versículos 13 y 14. Él les está diciendo a ellos, aquí por primera vez en la historia, a que usen su nombre cuando oran. Es la primera vez en la historia que se hace eso, acá. Prácticamente, usen mi nombre, usen mis obras, usen mis méritos para que puedan orar. Y con eso yo les concederé. ¿Sí? O sea, la enseñanza es solamente en el nombre de Jesús, en lo que hizo Jesús, en los méritos de Jesús, es que nosotros como pueblo de Dios tenemos acceso a la comunión con el Padre. Y esto va a ser un ataque directo contra los herejes que niegan a la deidad de Cristo. Aquí Jesús está diciendo que Él es el medio para llegar, el camino para llegar al Padre, sí, pero está diciendo que también pueden orar a mí, ¿o no? Lea el pasaje. Jesús está autorizando que oremos a Él. Es que a Jesús no se debe orar, dicen los falsos maestros. No. Jesús dice: todo lo que pida al Padre, ¿quién lo hará? Él, yo lo haré. Luego dice: si algo pide en mi nombre, yo lo haré. Dice la Reina Valera actualizada del 2015: si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Se dan cuenta? Está declarando que podemos elevar nuestras oraciones a Jesús directamente porque Él es Dios, Dios Hijo. Y al hacerlo así, el Padre es glorificado. Impresionante. ¿Ven? ¿No se dan cuenta? La Santísima Trinidad estando una y otra vez en la Biblia. La distinción y la unidad de las personas. Bien, para terminar les voy a decir 3 aplicaciones. Primera aplicación: esta sección establece que nadie puede conocer a Dios aparte de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo aparte del nombre de Jesús para que los seres humanos puedan llegar a Dios. Hechos 4:12.
Jesús es el único que revela al Padre y Jesús se lo revela a quien Él quiere. Mateo 11:27. Creer en Jesús como un maestro, como una persona buena, un mártir, un revolucionario, que bueno, fue un gran hombre, eso no salva a nadie, lo pierde, lo hace perder. Debemos creer quién es Él y quién es Él, el Hijo de Dios. Dios mismo. Yo estoy en el Padre está en mí. Eso es creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio por el cual conocemos a Dios. Y dése cuenta que ciegos fueron los israelitas y cuán ciego fue Judas Iscariote, que lo tenían enfrente y no se dieron cuenta. Bueno, ni siquiera nosotros se dieron cuenta. Pero dése cuenta, entre más conozcamos a Cristo, más conocemos a Dios. Estas personas que hacen tanto énfasis en las obras del Espíritu Santo, algunos sectores, se olvidan de un pequeñito detalle. Y es que la primera misión del Espíritu Santo es guiarnos al Hijo, revelarnos a Cristo, no hacer otras cosas, como tanto se promueve. El Espíritu Santo, su mayor obra es mostrar a Jesús. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Y qué lamentable es que entre nosotros hayan hermanos, creyentes, miembros o congregantes, que la negligencia y la pereza se ha vuelto una característica, porque no leen las Escrituras, no estudian la palabra, los medios de gracia los tratan con desdén. ¿Y cómo pueden conocer a Dios si solamente se puede conocer a Cristo por leer la palabra? Una palabra que tiene telarañas en su casa. Hay que conocer a Cristo. Y a Cristo se conoce únicamente en la palabra, no estando 3 días en ayuno para que se le revele un éxtasis. Lea las Escrituras. Hay que ayunar y orar, amén. Pero haga todo eso sin la palabra y vamos a caer en herejías y en falsas enseñanzas. Dios nos guarde. Quieren conocer al verdadero Jesús solo con la palabra. Segunda aplicación. Esta porción que leímos sobre destaca y confirma la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Primero, ¿qué leímos en el versículo 1? Les estaba diciendo que tengan en Él el mismo tipo de fe y confianza que la que tienen en el Padre. Es Dios. Segundo, insiste en la unidad de las personas al mismo nivel, igualdad eterna en Dios. Tercero, dice que el que me ve, que ellos que lo habían visto todo ese tiempo, habían visto al Padre, o sea, que incluso en su humanidad, Cristo mostraba al Padre. Cuarto, luego dice, oren, prácticamente dice, órenme. Y lo que me oren, yo se los doy. ¿A quién se ora? A Dios. Cristo es Dios. 4 razones y podríamos extraer más. Pero démonos cuenta más. Si los apóstoles entendían esto, podía pasar cualquier aflicción, cualquier persecución y sobrevivirían. Que ninguna aflicción nuble de nuestras memorias todas las glorias y señales que hemos visto y oído de Cristo. Si sabemos quién es Cristo, no se turbará nuestro corazón. No se turbará. Por más lo que sea que pasemos, si usted contempla la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nada nos moverá de ahí. La gloria de Dios es todo en nuestra vida. Es Cristo. Tercera aplicación. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente decir una frase al final cada vez que oramos. En el nombre de Jesús, amén. Está bien usar la frase, está bien. Pero con decir esa frase no significa que ya cumplimos el versículo. Aquí nos está diciendo que ahora hay que decir una frase, repetirla cada vez que oramos para que se pueda, para que llegue la oración. Si usted no dice en el nombre de Jesús, amén, entonces no llegó. No está hablando en ese sentido.
Y tampoco significa, ojo, que todos nuestros caprichos serán concedidos. Ay, pero es que dice que todo lo que pidan, sí, pero en mi nombre. ¿Sabe qué significa en mi nombre? No es un conjuro, tampoco es un talismán. Entonces, el nombre de, dice la gente del mundo, nombre de Dios, nombre de Dios. Y hay cristianos que dicen, el nombre de Jesús, declame el nombre de Jesús. No es para eso, es más bien idolatría, superstición. El nombre santo no se puede tomar en vano de esa manera. Aquí cuando dice orar en el nombre, lo que significa es, ¿qué estamos viendo hoy? Reconocer la divina identidad de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús porque sé quién es Jesús, es Dios. Orar en el nombre de Jesús significa que reconozco que me puedo presentar al Padre solo gracias a Jesús. Entonces yo vengo en el nombre de Jesús, pero es porque no vengo en nombre de Noel Ángel, sino vengo en el nombre de Jesús, porque si vengo en mi nombre, hermano, me fulmina la gloria de Dios, no soy digno. Pero como me presento en el nombre de Jesús, es Jesús el que está viniendo. ¿Me hago entender? Orar en el nombre de Jesús significa también que conozco la voluntad de Jesús, de tal modo que lo que yo estoy deseando, que lo que yo estoy pidiendo, me trae gloria a Dios. Por eso dice, todo lo que pidan, yo se lo daré, porque estaremos pidiendo lo que Cristo pide. Y no nuestros caprichos, nuestras vanidades, no está prometiendo eso, no está prometiendo es que Dios sea glorificado cuando nos responda a nuestras oraciones. Vamos.